Mi marido me invitó a una cena de negocios con un cliente francés. Me quedé callada y fingí que no entendía francés. Pero entonces lo escuché decir algo que me dejó helado. No podía creer lo que estaba oyendo. Me llamo Isabel Rivas, tengo 68 años, y si hoy abro esta herida es porque ya no puedo seguir cargando con ella sola. Hay historias que duelen tanto, que una cree que el silencio es la única forma de sobrevivir. Pero el silencio también mata, aunque sea lento. Y a mí me estaba consumiendo por dentro. Todo empezó la noche en que mi marido, Arturo, me invitó a acompañarlo a una cena de negocios. Él siempre decía que yo era su carta de presentación elegante, la pieza amable que equilibraba su carácter brusco frente a clientes importantes. Yo nunca supe si ese era un cumplido o una forma bonita de decir que me quería callada y decorativa. Aquel día, sin embargo, su insistencia fue extraña, demasiado insistente. Es un cliente francés, cariño, muy importante. Quiero que estés a mi lado, me dijo, sonriendo como si todo estuviera en orden. Pero sus ojos tenían ese brillo nervioso que yo había aprendido a reconocer en nuestros 40 años de matrimonio. Acepté sin hacer preguntas. A mis años, una aprende a escuchar los silencios más que las palabras. Nos encontramos con el cliente en un restaurante elegante del centro. Mesas con velas pequeñas, manteles blancos y camareros atentos en cada esquina. Arturo estrechó la mano del francés con ese entusiasmo exagerado que siempre usaba para impresionar. El hombre se presentó como Monsieur Laurent, un cincuentón de traje oscuro, sonrisa fácil y acento marcado. Cuando me besó la mano, me dijo en francés: «Es un placer conocer a una mujer tan distinguida». Sonreí con modestia. Y entonces ocurrió algo que Arturo no esperaba. Él rió bajo y respondió también en francés, perfecto, fluido, sin una sola pausa. Yo bajé los ojos, como si no entendiera una palabra, pero lo entendí todo. Mi madre era francesa y su idioma había sido mi refugio de niña. No lo usaba hacía años, pero nunca se olvida de verdad. Arturo lo sabía, mon Dieu, claro que lo sabía. Y aún así, habló confiado, creyendo que yo seguiría siendo la mujer silenciosa que él moldeó durante todos estos años. La conversación comenzó con asuntos de negocios, inversiones, porcentajes, acuerdos. Pero en un momento, cuando los platos ya estaban servidos y la botella de vino por la mitad, ocurrió algo que me heló la sangre. Monsieur Laurent, con un gesto pícaro, dijo en francés: «Tu esposa parece amable, una mujer dulce, aunque un poco antigua, ¿no crees?» Arturo soltó una risa baja y dijo algo que marcó mi vida para siempre. «Oui, mais ce n'est pas un problème. Je n'ai plus besoin d'elle depuis longtemps. Bientôt, tout sera réglé». Sí, pero eso no es un problema. Ya no la necesito desde hace mucho tiempo. Pronto, todo estará resuelto. Sentí un frío subir por la columna. El vino se volvió amargo en mi boca. Mis manos comenzaron a temblar bajo la mesa. Monsieur Laurent arqueó las cejas. ¿Resuelto? ¿A qué te refieres? Arturo miró alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Y entonces lo dijo. Diré que ya no puede valerse por sí misma, que está perdiendo la memoria, que es peligroso que siga manejando su propio dinero. Los abogados ya me explicaron cómo hacerlo. Pronto, todo será mío, todo será mío, todo. Mi respiración se trabó en el pecho. No supe si era miedo o traición o una mezcla de ambas cosas que me partió el alma desde dentro. Yo seguí mirando mi plato, como si fuera una mujer dócil que solo entendía su propio nombre, pero por dentro me estaba desmoronando. Laurent se quedó en silencio unos segundos. «¿Entonces, va en serio?», preguntó. Arturo bebió un sorbo de vino y sonrió. «Más de lo que imaginas. Ya no la necesito, y cuando termine, podré vivir tranquilo por primera vez. No la necesito, no la necesito, no la necesito». Aquella frase quedó clavada en mis huesos como un hierro ardiendo. 40 años a su lado, 40 años sosteniendo su casa, sus negocios, sus hijos, su vida entera. 40 años de renuncias, cuidados, silencios, luchas, para que él dijera que no me necesitaba. Pero lo que vino después fue aún peor. Laurent bajó la voz. ¿Y la otra mujer? ¿También la incluirás en todo esto? Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. La otra mujer, la otra mujer, la otra mujer. Arturo sonrió de ese modo que siempre usaba cuando se creía más inteligente que todos. Ella no sospecha, y cuando esto termine, podrá ser por fin mi compañera oficial. Mi corazón dejó de latir, literalmente.
Por un instante pensé que iba a morir ahí, frente a ellos, con el mantel blanco como testigo. Él tenía otra mujer. Y estaba planeando despojarme de mis bienes, de mi independencia, de mi vida, para quedarse con todo, para reemplazarme. El golpe de la traición fue tan profundo que ni siquiera pude llorar. Solo tragué saliva y me quedé quieta, muy quieta, como cuando una liebre siente que el depredador está cerca, porque Arturo no estaba fantaseando. Lo decía con la convicción de quien ya había tomado todas las decisiones, de quien ya había empezado a ejecutarlas. Yo solo tenía una certeza. Esa noche no estaba cenando al lado de mi marido, estaba cenando al lado de un hombre que había dejado de amarme hacía años y que ahora planeaba destruirme. Y aún no sabía que lo que escucharía después iba a ser incluso peor. Seguí sentada, inmóvil, con el tenedor suspendido sobre el plato. Era como si mi cuerpo hubiese quedado atrapado entre dos mundos, el de la mujer que había sido durante 40 años, y el de la mujer que, de pronto, comprendía que todo su matrimonio había sido una mentira perfecta. Arturo y el francés seguían hablando en su lengua, seguros de que yo no entendía nada, y eso les daba libertad para desnudarse por completo. Monsieur Laurent inclinó la cabeza y preguntó, ¿y tu esposa no sospecha nada? Arturo soltó una carcajada, no una normal, una de esas risas de soberbia, de desprecio. Mon ami, Isabel vive en su propio mundo. Cree que la vida es un álbum de fotos antiguas. No sospecha de nada, ni sospechará. Sentí como si alguien me clavara alfileres en el pecho. El francés sonrió. Las mujeres de esa generación son tan fáciles de manejar. Y Arturo respondió, por eso la elegí. Las palabras entraron como cuchillos afilados. Me elegiste, no por amor, no por compañía, no por respeto. Me elegiste porque era fácil controlarme. Y ahí entendí algo que había negado toda mi vida. Yo no había sido su esposa. Yo había sido su proyecto, su molde, su sombra. Ese pensamiento fue como despertar de una anestesia de décadas. Pero la conversación no terminó ahí. Laurent, más curioso ahora, preguntó en un susurro, ¿y qué harás con la casa? Es enorme. Mi casa, mi jardín, mi refugio, el único lugar donde alguna vez me sentí segura. Arturo tomó un sorbo de vino y dijo, la venderé. Ya no es práctica. Y la mujer con la que estoy ahora detesta esa decoración antigua. Quiere algo moderno, minimalista, como ella. Mi mano tembló. La mujer con la que estoy ahora, minimalista, moderna, joven, libre de arrugas, de canas, de recuerdos. Sentí que la garganta se me cerraba, pero seguí inmóvil. Su máscara dócil, su estatua silenciosa. Hasta entonces nunca había entendido por qué Arturo insistía en que yo usara ropa clásica, colores discretos, peinados suaves. Creía que era su gusto, pero no, él ya estaba con otra mujer. Y me estaba preparando para ser descartada, como quien ordena un armario antes de botar lo que ya no sirve. Me ardieron los ojos, pero me obligué a no llorar. Ese no era el momento. No frente a él, no frente a su crueldad. Entonces escuché lo peor, lo que me destruyó, lo que me hizo comprender que no estaba simplemente traicionándome. Estaba planeando borrarme. Con los papeles que firmó la semana pasada, será fácil demostrar que está perdiendo capacidades. Los doctores ya emitieron informes. Ella ni siquiera los leyó. Mi respiración se detuvo. Papeles, informes, médicos. De pronto recordé las últimas visitas al doctor, los chequeos que Arturo insistió en que hiciera, los documentos que me entregaron con palabras que yo no entendía y que él dijo que firmara porque era rutina. Recordé cómo él hablaba por mí, cómo respondía, cómo interrumpía. Recordé cómo me hacía sentir torpe, confundida, olvidadiza. Ahora entendía por qué. Laurent, sorprendido, le preguntó, ¿tan grave es? ¿Ella realmente está perdiendo la memoria? Arturo rió. No, pero ellos no necesitan saberlo. Una firma aquí, un informe allá, y nadie cuestionará nada. Yo la conozco, no pelea, no discute, no sospecha. Se inclinó hacia adelante. La he entrenado así toda la vida. Entrenado. La palabra me revolvió el estómago. No era un accidente, no era coincidencia, no era descuido. Había sido un adiestramiento. Una vida completa enseñándome a dudar de mí misma, a creer que él sabía más, que él decidía mejor, que él tenía derecho, y yo había obedecido.
no por estupidez, sino por amor, un amor que me había dejado ciega. Cuando Logan se levantó para ir al baño, Arturo revisó su teléfono. Su rostro se iluminó. Sonrió. Una sonrisa que nunca me había dedicado a mí en décadas. Y entonces lo dijo, en francés, creyendo otra vez que yo no entendía. Es ella, la mujer que realmente vale la pena. Ahí supe que mi matrimonio ya estaba muerto, o peor, que nunca había estado vivo. Y fue en ese momento, con el mundo hecho añicos frente a mí, que algo dentro de mí despertó por primera vez en 40 años. Una voz pequeña, tímida, pero firme. Una voz que dijo, basta, ya basta. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Aún no sabía cómo actuaría, aún no sabía qué haría, pero una cosa estaba clara. Arturo no tenía idea de la mujer que estaba a punto de despertar. Y tampoco imaginaba que su plan iba a volverse en su contra. Salimos del restaurante casi a medianoche. Arturo estaba contento, satisfecho, seguro de sí mismo. Mientras caminábamos hacia el coche, hablaba y hablaba sobre la reunión, sobre el contrato, sobre cifras y posibilidades. Yo asentía en silencio, con una calma que él interpretó como docilidad, pero que en realidad era otra cosa. Era contención, una contención peligrosa. Estaba guardando dentro de mí una tormenta tan grande que si la soltaba en ese instante, habría acabado todo en la acera, bajo la luz de un farol. Él me abrió la puerta del coche, algo que no hacía desde que éramos recién casados, y sonrió. ¿Estás cansada, amor? Hoy estabas distraída. Distracción. Así llamó él al momento en que escuché cómo planeaba destruirme. No respondí. No confiaba en mi voz. No confiaba en mi autocontrol. No confiaba en lo que podría hacer si lo miraba de frente y veía ese rostro que durante 40 años confundí con protección, cuando en realidad estaba hecho de manipulación. Durante todo el viaje, mantuve la mirada fija en la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como rayas amarillas en la oscuridad. Y mientras él seguía hablando de negocios, mi mente repasaba cada palabra que había escuchado en francés. Ya no la necesito. Bientôt, tout sera réglé. Ella no sospecha. La he entrenado así toda la vida. Cada frase era una pieza del rompecabezas que había ignorado durante años, y ahora todas encajaban de golpe. La casa que ya no era mía. Cuando llegamos, Arturo fue directo a su despacho. Eso me dio tiempo para respirar, para mirar la casa con otros ojos. Cada habitación tenía su historia. El comedor donde celebramos cumpleaños, la sala donde nuestros hijos dieron sus primeros pasos, el jardín que yo misma diseñé, la cocina donde preparé miles de comidas para un hombre que jamás supo agradecerlo, y entender que todo eso quería arrebatármelo, venderlo, borrarlo, como si yo fuera apenas un mueble viejo. Me apoyé en la pared. Sentí el vértigo del pasado cayéndose sobre mí, el temblor de las certezas derrumbándose, el peso de 40 años transformándose en polvo, pero no lloré. Las lágrimas vendrían después, mucho después. Los documentos que yo había firmado sin sospechar en la madrugada, cuando Arturo se durmió, bajé de puntillas al despacho. Sabía dónde guardaba sus carpetas, siempre supe, solo que nunca había tenido motivos para abrirlas, hasta hoy. Encendí la lámpara de mesa. La luz amarilla iluminó el escritorio perfecto, ordenado de forma casi obsesiva. Abrí el primer cajón. Papeles, facturas, correspondencias. Luego el segundo. Más papeles, contratos. Y en el tercero, ahí estaban. Carpetas rotuladas, con etiquetas claras. Informes médicos, patrimonio familiar, estado cognitivo, IR, firmas autorizadas, modificación de poderes. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Estado cognitivo. Firmas autorizadas. Modificación de poderes. Las mismas palabras que había oído en la cena. Tomé la carpeta de informes médicos. Al abrirla, casi me desmayé. Había documentos firmados por mí, con mi letra, con mi firma, pero yo no recordaba haberlos leído, ni una sola vez. Había informes que decían: paciente presenta episodios de confusión. Recomendar evaluación continua. Posibles indicios de deterioro leve. Se recomienda supervisión familiar. Supervisión. La palabra que se usa con los niños, con los ancianos sin autonomía, con los incapaces. Y lo peor, fechas, de hace meses, años incluso. ¿Años? ¿Desde cuándo Arturo estaba preparando esto? Me arrodillé en el suelo del despacho, sosteniendo los papeles con manos temblorosas.
Entonces comprendí, no era descuido, no era malentendido, era un plan sistemático, inteligente, frío. Arturo había empezado a debilitarme mucho antes de que existiera esa otra mujer. Había construido un expediente, una historia falsa, un retrato de mí como una mujer a punto de perder la lucidez, en silencio, con paciencia, con cálculo y con mi colaboración involuntaria. La grabación que lo cambió todo. Busqué en otro cajón, encontré un pendrive, negro, pequeño, sin etiqueta. Lo conecté al ordenador del escritorio. Había una sola carpeta. Reunión con abogado. Mi corazón se aceleró. Abrí el archivo de audio. Reconocí la voz de Arturo al instante. Doctor, quiero avanzar con el proceso. Mi esposa está deteriorándose más rápido de lo previsto. Mi estómago se contrajo, deteriorándose, más rápido de lo previsto. Entonces la voz del abogado. Necesitamos más evidencia. Los informes médicos ayudan, pero será mejor si registra episodios en casa. Cualquier olvido, error, confusión, todo sirve. Yo apreté los puños. Arturo respondió, no se preocupe, ella es muy dócil, no cuestiona nada, lo hará fácil. Seguí escuchando. Cuando esto se concrete, todo el patrimonio quedará bajo mi administración. Luego podré reorganizar mi vida con la persona que realmente me importa. Paré la grabación. No podía escuchar ni un segundo más. Yo, en ese instante, sentí que mi vida se partía en dos, antes y después, inocencia y dolor, ingenuidad y claridad. Y una certeza ardió dentro de mí. Arturo no estaba solo traicionándome. Estaba destruyendo mi identidad, mi autonomía, mi historia, mi dignidad. Y no lo iba a permitir. No esta vez. No ahora que por fin veía detrás de su máscara. La decisión que marcó mi cambio. Me levanté del suelo lentamente, guardé todos los papeles, tomé fotografías con mi teléfono, copié la grabación en otro dispositivo. No era la mujer débil que él creía, no era la esposa dócil que él moldeó. Y en ese silencio de madrugada, con la luna entrando por la ventana, dije algo que jamás había dicho en mi vida. Arturo, esta guerra la empezaste tú, pero yo la voy a terminar. Y ahí, por primera vez en 40 años, nació la mujer que siempre estuvo escondida dentro de mí, la mujer que él nunca imaginó enfrentar, la mujer que iba a poner su mundo de cabeza, la mujer que por fin iba a salvarse a sí misma. Guardé las carpetas en el cajón tal como estaban, dejando cada cosa exactamente en su lugar. Arturo siempre fue obsesivo con el orden. Un detalle fuera de sitio habría levantado sospechas. Yo necesitaba tiempo, necesitaba calma, necesitaba inteligencia, porque ya no se trataba de dolor, se trataba de supervivencia. Al cerrar el despacho, un pensamiento se instaló en mí como un nudo en el estómago. ¿Quién era ella? La mujer por la que Arturo estaba dispuesto a declararme incapaz. La mujer que quería algo moderno, la que enviaba mensajes durante la cena, la que realmente valía la pena. Se me heló la sangre. La otra mujer no era solo una amante, era parte del plan. Era el futuro que él quería y para el cual yo, Isabel, tenía que desaparecer. Me quedé un instante en la cocina, respirando hondo, sosteniendo el borde del mármol para no perder el equilibrio. Durante 40 años jamás sospeché de otra. Jamás vi un mensaje extraño, un perfume desconocido, una excusa dudosa. Pero claro, él era meticuloso y yo era confiada. Qué ingenua había sido. La primera pista sobre ella. A la mañana siguiente, Arturo salió temprano, demasiado temprano. Dejó el desayuno servido, como si eso pudiera compensar la sentencia que había firmado sobre mi vida. Cuando escuché el coche alejarse, fui directo a su despacho. Abrí el cajón superior. Sabía que no encontraría nada comprometedor ahí. Arturo era astuto, pero la astucia tiene grietas. Y la encontré. Un recibo doblado, escondido entre folletos. Un recibo de una joyería, de 2 semanas atrás, con una descripción, colgante de oro blanco, inicial C incrustada en diamante. No era para mí. Nunca usé joyas con iniciales. Nunca me gustaron los diamantes. Y Arturo lo sabía. La letra C brillaba sobre el papel como un insulto. ¿Quién era C? Me temblaron las manos. Cerré el recibo. Lo guardé bajo mi blusa. Era la primera prueba sólida de su infidelidad y la primera pista sobre la identidad de esa mujer. El teléfono que él olvidó apagar. Dejé el despacho y fui al dormitorio. Cuando estaba recogiendo mi bolso, escuché un sonido, un vibrador suave, constante. Venía desde la mesita de noche de Arturo. Su teléfono, conectado al cargador. La pantalla se encendió.
un mensaje, y el nombre iluminado en letras grandes. Camila. Sentí que me quedaba sin aire. Camila. La inicial coincidía. El colgante era para ella. Los mensajes aparecían uno tras otro. ¿Llegaste bien, amor? Anoche no podía dejar de pensar en ti. ¿Y tu esposa? ¿Sigue sin sospechar nada? Te extraño. Uno más entró. ¿Cuándo podremos vernos en la casa nueva? La quiero decorar juntas. La casa nueva. La casa que comprarían con mi dinero, con mi patrimonio, con mi vida. El teléfono vibró otra vez y el siguiente mensaje fue el que me destruyó. ¿Ya hablaste con el abogado? Quiero que todo esté listo antes de mudarnos juntas. Juntas, ellas dos, en mi lugar, en mi vida. Ahí entendí que mi marido no solo tenía una amante, tenía una socia, una cómplice, una mujer joven que estaba dispuesta a ocupar mi mundo entero. Y yo era el obstáculo final. La boca se me secó, me senté en la cama, miré el teléfono vibrar, una y otra vez. Entonces lo escuché, un mensaje de voz, de Camila, y aunque tú no lo creas, lo reproducí. El mensaje de voz que lo cambió todo. Amor, no puedo esperar más. No quiero vivir escondida. No quiero que tu esposa siga ocupando un lugar que ya no le pertenece. Por favor, acelera el proceso. Yo estoy lista. Solo falta que tú termines con ella. Termines con ella. La frase me cayó como un balde de agua helada. Terminara conmigo, no en sentido metafórico, no en sentido emocional. El tono de ella no era romántico, era calculador, frío, impaciente. Una mujer que esperaba heredar una vida que no era suya y que sabía exactamente lo que Arturo estaba haciendo para lograrlo. Me ardió el corazón. Sentí la traición como un golpe seco en el pecho. Pero entonces, un sonido cortó el aire. La llave de la cerradura. Arturo estaba de regreso. Me levanté de un salto, guardé el recibo en el bolsillo. Apagué la pantalla del celular. Me di la vuelta exactamente en el instante en que él abrió la puerta. Amor, dijo él, sonriendo como si fuera un esposo normal. Olvidé un documento, no tardo. Mi voz salió suave, demasiado suave. Claro, Arturo. Entra. Él caminó hacia el despacho sin sospechar nada, nada. Ni una sola sombra de duda cruzó su rostro. Y entonces lo supe. Él creía que yo era la misma mujer de siempre, la esposa obediente, la mujer silenciosa, la sombra perfecta. Pero no. Esa mujer había muerto anoche, en un restaurante francés. La Isabel que él moldeó había desaparecido para siempre. La que quedaba ahora era una mujer que tenía pruebas, que tenía verdad, que tenía rabia y que tenía algo que Arturo jamás imaginó: valor. Cuando él salió de la casa nuevamente y cerró la puerta detrás de sí, yo ya no era la misma. Todo había cambiado, y yo estaba lista para la siguiente parte del plan, un plan que Arturo jamás vería venir. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo. Dormí poco, o más bien, no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando las sombras en las paredes, escuchando cada ladrido lejano como si fuera una señal. No era miedo, era alerta, era cálculo. Era el comienzo de una guerra silenciosa que yo no había pedido, pero que ahora sabía pelear. Cuando amaneció, me puse el abrigo más sencillo que tenía y salí de la casa sin hacer ruido. Por primera vez en décadas, necesitaba estar sola sin pedir permiso, sin justificarme, sin explicar mis pasos. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, una frase se repetía en mi cabeza como un eco constante: termina con ella. Las palabras de Camila seguían clavadas en mi pecho como agujas. Esa mujer no solo estaba con mi marido, ella participaba en el plan, instigaba, presionaba. Y si Arturo era el cerebro, Camila era la chispa. Pero yo ya no temblaba, ya no era la mujer sumisa que él había entrenado para obedecer. Ahora tenía pruebas, tenía claridad, y lo más peligroso, tenía propósito. El primer lugar al que fui, el consultorio de mi doctor. Entré al edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro me invadía un temblor extraño, no de miedo, de rabia contenida. Lo encontré revisando papeles. Cuando me vio, sonrió con esa amabilidad distante que siempre tuvo. Señora Isabel, qué sorpresa. ¿Está bien? No, no estaba bien, pero no lo iba a mostrar. Doctor, dije con voz firme, necesito que me explique cada informe que firmé en los últimos 2 años. Él parpadeó. ¿Informes? Sí, respondí.
Los mismos informes que usted emitió sobre mi estado cognitivo. El hombre tragó saliva. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Señora Isabel, yo entiendo que estos temas pueden confundir. No estoy confundida, lo interrumpí. Solo quiero saber por qué firmé reportes que nunca leí. Quiero que me explique cada palabra que escribió sobre mí. Su rostro palideció. Su marido me pidió que... Mi marido no tiene autoridad sobre mi salud, dije. Yo sí. El consultorio quedó en silencio. Ni los pasos del pasillo se escuchaban, solo mi respiración y la suya. Él se recargó en el respaldo de la silla. Señora Isabel, yo solo seguí instrucciones. Su marido insistió en que usted tenía episodios de olvido, desorientación, confusión. Nunca tuve nada de eso. El doctor desvió la mirada. Señora, yo no quería problemas. Él era insistente. Me puse de pie. Doctor, usted firmó mentiras. Mintió sobre mi salud. Y su firma aparece en un proceso legal que pretende declararme incapaz. Su rostro se desmoronó. Dios mío. Así que ahora voy a hacerle una pregunta, y espero que responda con la verdad, toda la verdad. El médico asintió, derrotado. ¿Usted sabía que Arturo planeaba quitarme mis propiedades y dejarme bajo su control legal? Él cerró los ojos. Sí, sabía que él quería acceder a su patrimonio, pero yo no sabía que llegaría tan lejos. Solo accedí a firmar para evitar problemas. Sentí la rabia subirme como un fuego interno. Pues ahora sí tiene problemas, dije, y yo pienso resolverlos. Di media vuelta y salí del consultorio sin permitirle decir una palabra más, porque si me quedaba un segundo más, lo hubiera destrozado con una verdad que él no merecía escuchar. Yo confié en usted. Segunda visita. La abogada que podía salvarme. Subí al tercer piso del edificio judicial, un pasillo largo, frío, lleno de puertas con placas doradas. Golpeé en la oficina de la única persona que sabía que Arturo jamás consultaría, Carmen Aguilar, abogada de mujeres víctimas de abuso patrimonial. Ella me recibió con una mirada firme y experimentada. ¿En qué puedo ayudarte, señora? Saqué las fotos del expediente, los informes falsos, el recibo de la joyería, la captura de los mensajes, la grabación del abogado. Las puse frente a ella. Mi marido está intentando declararme incapaz para quedarse con mi patrimonio. Y tiene ayuda. Necesito frenar esto. Y necesito hacerlo ya. Carmen revisó los documentos con la precisión de alguien que ha visto demasiadas tragedias disfrazadas de matrimonios felices. Cuando terminó, levantó la vista. Isabel, tu marido lleva años construyendo un caso en tu contra, pero cometió errores. ¿Cuáles? Primero, tú firmaste sin haber sido informada. Eso invalida los documentos. Mi corazón dio un salto. Segundo, tienes pruebas de manipulación emocional y médica. Sentí un temblor recorrer mis manos. Y tercero, dijo Carmen, no estás sola. Yo voy a ayudarte a destruir esto. Me quedé en silencio unos segundos. Luego pregunté, ¿qué tengo que hacer? Ella se inclinó hacia adelante. Lo primero, proteger tus bienes. Abriremos una medida cautelar urgente para impedir que se mueva un solo centavo sin tu autorización. Hágalo. Segundo, necesitamos pruebas contundentes de su relación extramarital. ¿Tiene mensajes, fotos, registros? Saqué el recibo del colgante. Sé su inicial, sé su tono de voz, sé lo que le dice, sé lo que quieren hacer conmigo. Carmen respiró hondo. Esa mujer, Camila, ¿sabes quién es? Me quedé inmóvil. No aún. Ella se levantó. Pues lo vamos a averiguar ahora mismo. Y entonces apareció el nombre que me partió el alma. Carmen abrió el registro de joyería online, buscó el número del recibo. El sistema cargó. Y apareció el nombre. Compradora. Camila Arregui. Dirección registrada. Calle Los Laureles, 118. Mi corazón se frenó. Carmen frunció el ceño. ¿Conoces esa dirección? Era como si el aire se volviera denso. La boca me quedó seca. Sí, dije finalmente. Claro que la conozco, porque Los Laureles 118 no era un barrio cualquiera, no era un edificio lujoso, no era una zona alejada, era la calle donde vivía mi propia sobrina. Carmen abrió los ojos. ¿Es familia? Sí. Camila Arregui es hija de mi hermana, la niña que yo cuidé cuando su madre trabajaba.
la que venía a mi casa los fines de semana, la que se sentaba en mi mesa, a comer conmigo. Mis piernas temblaron, mi sobrina, mi sangre, la mujer con la que Arturo me estaba traicionando. Era la misma niña a la que yo enseñé a leer, la misma adolescente a la que compré vestidos para sus 15, la misma joven que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó. La traición no venía de lejos, venía de dentro de mi propia familia. Carmen dejó los papeles sobre el escritorio. Isabel, esto ya no es solo infidelidad, es violencia económica, abuso emocional, manipulación familiar y un plan coordinado. Lo sé, respondí, sintiendo la rabia subir como un volcán. Pero esto no va a quedar así. Ella me miró con respeto. ¿Qué quieres hacer ahora? Yo respiré hondo, muy hondo. Quiero ver a Camila cara a cara. Carmen asentó. Entonces prepárate, porque cuando las traiciones vienen de la familia, duelen el doble. Me puse de pie y dije la frase que cambió el rumbo de mi historia. No voy a permitir que mi propia sobrina termine lo que Arturo empezó. Y salí de la oficina con una fuerza que no sabía que tenía, porque la guerra ahora tenía nombre y dirección. Y yo ya no era una víctima, yo era una mujer con la verdad en las manos, y estaba lista para usarla. La dirección estaba a 20 minutos en autobús, pero para mí, ese trayecto se sintió como un viaje hacia el pasado, un pasado que ahora sabía que había sido ingenuo, ciego y generoso con quien no lo merecía. Caminé por la calle Los Laureles con pasos firmes, pero el corazón me golpeaba con fuerza. Camila, mi sobrina, la niña que yo había cuidado como si fuera una hija, la mujer que yo pensaba que veía en mí a una segunda madre. Ella era la otra. Ella era la que llevaba el colgante con la inicial. Ella era la que enviaba mensajes llenos de urgencia. Ella era la que me quería fuera de mi propia vida. Y yo necesitaba ver su rostro. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar, aunque rompiera mi alma, que no había malentendido nada. La puerta, que se abrió demasiado rápido, golpeé 3 veces. Golpes secos, firmes, seguros. Escuché pasos del otro lado, lentos, con un ritmo que reconocí. La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Camila, 28 años, pelo largo, perfectamente peinado. Una blusa elegante, un aroma a perfume caro, y lo más doloroso, un colgante de oro blanco en su cuello, con la inicial C brillando bajo la luz del pasillo. Durante 2 segundos, su rostro se paralizó, blanco, helado, como si hubiera visto un fantasma. Tía, murmuró. Esa palabra, tía, me desgarró más que todo lo que Arturo había dicho en francés. La miré directo a los ojos. Necesito que hablemos. Ella retrocedió un paso pequeño, pero lleno de culpa. No es buen momento. No vine a pedir permiso. Entré sin esperar invitación, y ella cerró la puerta detrás de mí con las manos temblorosas. El silencio que delata a los culpables. El apartamento estaba impecable, demasiado impecable, con un estilo frío, minimalista, moderno, el mismo estilo que Arturo dijo que a su compañera le gustaba. Vi un marco sobre la mesa, una foto de Camila abrazando a Arturo, mi marido, su amante. Mi corazón se apretó con un dolor casi físico, pero no desvié la mirada. Camila tomó aire. Tía, yo puedo explicarlo. Explícalo, dije con voz baja. Pero te advierto que no tengo paciencia para mentiras. Ella cerró los ojos, como si deseara retroceder el tiempo. No fue planeado. Empezó todo hace un año. 12 meses de engaños, de visitas, de trabajo, de cenas falsas, de llamadas que yo no debía oír. Empezó porque él estaba muy solo, tía. Dijo que tú ya no lo acompañabas, que estabas distante. Levanté la mano. No menciones mi nombre para justificar tu traición. Ella guardó silencio. Yo continué. Quiero saber la verdad, toda. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? Camila tragó saliva. 11 meses, casi un año. Un año en el que yo cuidaba mi casa, mis plantas, mis rituales, mientras mi esposo construía otra vida, una vida con ella. Pero aún faltaba la parte que más necesitaba oír o confirmar. Me acerqué un paso. ¿Tú sabías lo que Arturo planeaba hacer conmigo? Ella bajó la mirada, pero no respondió. Respóndeme, repetí. ¿Sabías que Arturo está intentando declararme incapaz para quedarse con todo? Camila levantó la vista. Tenía lágrimas, pero no era dolor, era miedo, era culpa, era evidencia. Arturo me dijo, susurró, que tú no estabas bien, que necesitabas ayuda, que estabas olvidando cosas. ¿Y lo creíste?
Pregunté con incredulidad. ¿A mí? ¿A tu tía? Ella mordió su labio. Yo pensé que si él lo decía, era verdad. Y sí, yo lo animaba él me a prometió avanzar, que pronto estaríamos juntas, juntas. La palabra que tanto odiaba. Mi respiración tembló, pero me mantuve firme. ¿Sabes qué significa declararme incapaz? Pregunté. ¿Sabes lo que eso le hace a una mujer de mi edad? Ella bajó el rostro. Sí. ¿Sabes que eso me quitaría mi casa, mi dinero, mi autonomía, mi libertad? Camila asintió con la cabeza. Sí. ¿Y aún así lo apoyaste? Ella rompió a llorar. Yo lo amaba, tía. Yo lo amo. Un silencio se derramó entre nosotras. Un silencio pesado, oscuro. Un silencio que dejó de ser llanto y se convirtió en confesión. La confesión más cruel. Camila respiró hondo. Luego dijo la frase que me destruyó. Arturo me dijo que tú ya no servías, que estabas perdiendo capacidades, que me necesitaba a mí, que yo sería su nueva compañera, que tú solo eras una carga, la mujer que le dio 40 años, la que levantó una casa, la que estuvo en sus peores momentos, la que dejó sueños por él, y aún así, para ellos, yo era una carga. Me acerqué un poco más. ¿Y tú lo creíste? Ella no respondió. Entonces yo dije, claro que lo creíste, porque te convenía creerlo. Camila levantó la cabeza con los ojos rojos. Tía, lo siento. No, dije, no lo sientes. No todavía, porque no sabes lo que se siente ser borrada de tu propia vida. Ella dio un paso hacia mí. ¿Podemos hablarlo? ¿Podemos arreglar esto? Me aparté como si su mano quemara. Tú no entiendes, Camila. Esto ya no es una conversación. No es una discusión familiar. Esto es un crimen y va a tener consecuencias. Ella abrió la boca para responder, pero justo en ese instante, la puerta del apartamento se abrió y allí estaba Arturo, mi esposo, el hombre con el que compartí una vida, el hombre que escuché conspirar contra mí, el hombre que ahora veía a su esposa y a su amante frente a frente. Su rostro se transformó en una expresión que jamás olvidaré. No de shock, no de arrepentimiento, sino de miedo, miedo real. Y por primera vez en nuestras 4 décadas juntos, lo vi vulnerable, lo vi derrotado, lo vi descubierto. Y dije 3 palabras que hicieron que su rostro se volviera blanco como la cal. Ya lo sé todo. Arturo se quedó congelado en el umbral de la puerta. Ni siquiera parpadeó. Solo apretó el maletín contra el cuerpo como si fuera un escudo. Sus ojos iban de mí, a Camila, y de Camila, a mí, una y otra vez, como un hombre que, de golpe, pierde el control de la obra que llevaba años dirigiendo en secreto. Yo di un paso al frente. No temblaba, no retrocedía. Era la primera vez en 40 años que me colocaba frente a él sin bajar la mirada. Él intentó sonreír. Isabel, qué sorpresa. No sabía que estabas aquí. No, respondí. Tú nunca sabes cuando la gente deja de creerte. Camila dio un paso atrás. Arturo, sin embargo, intentó recuperar su tono autoritario. Podemos hablar en casa, dijo. Este no es lugar para una escena. ¿Una escena? La palabra me ardió. ¿Una escena? Pregunté. ¿Es una escena cuando una esposa descubre que su marido planea declararla incapaz para quedarse con su patrimonio? ¿O cuando descubre que tu amante es su propia sobrina? Camila tapó la boca con la mano. Arturo se puso rojo, luego pálido. Isabel, estás exagerando. No entendiste nada de lo que escuchaste. Ahí supe que aún no había comprendido con quién estaba hablando. Lo entendí todo, dije, palabra por palabra, en francés. El idioma que mi madre me enseñó, el que tú creías que yo había olvidado. Su rostro se tensó. Isabel, no hablemos aquí. Aquí es perfecto, dije. Aquí están tus mentiras. Aquí está tu futura esposa. Aquí están tus planes. Y aquí estoy yo, la mujer que pensabas destruir en silencio. Arturo tragó saliva. Camila no se movió. Y yo continué, con una calma que me sorprendía. Ya escuché la grabación con el abogado. Ya vi los informes médicos falsificados. Ya revisé las carpetas que escondes en tu despacho. Y ya hablé con la abogada que me va a representar. Eso lo golpeó. Lo vi en su expresión. Por primera vez, Arturo sintió que el control se le escapaba de las manos. El intento de manipulación. Él respiró hondo. Y de pronto cambió su estrategia. Ya no era el hombre autoritario, era el hombre tierno, el mismo que me había conquistado hace 40 años. Amor, dijo bajando la voz, no hagas esto. Estás confundida. Yo solo quería protegerte. Nada más, protegerme.
la palabra más sucia de su vocabulario. ¿Protegerme? Repetí, declarándome incapaz, quitándome la casa, quitándome mis ahorros, quitándome mi vida, reemplazándome por tu amante. Camila bajó la cabeza. Él se acercó un paso. Isabel, escúchame, por favor. Yo te amo, no quiero perderte. Tú eres mi familia. Suavidad. Victimismo. Culpa. El repertorio completo. Me admiró ver su habilidad. Si yo no hubiera escuchado la grabación, si no hubiera entendido el francés, si no hubiera visto las pruebas, tal vez habría creído esa mentira otra vez, pero ya no. Lo miré directo a los ojos. Arturo, no puedes perder algo que ya entregaste. Tú dejaste de ser mi familia mucho antes de que yo lo supiera. Él se crispó. Camila empezó a llorar en silencio. La confesión de Camila, que lo empeoró todo. Yo iba a seguir hablando cuando la voz de Camila cortó el aire. Arturo, ya no podemos seguir con esto. Él se volvió hacia ella, irritado. Este no es momento para que tú hables. Pero Camila, por primera vez en todo el encuentro, se enderezó. Tú me dijiste que Isabel ya no te importaba, que solo era cuestión de tiempo, que todo estaba en proceso, que la querías fuera de la casa antes del próximo mes y que... Se detuvo. Me miró. Que yo sería la nueva dueña. El silencio fue brutal. Arturo cerró los ojos como si eso pudiera borrar sus palabras. Yo crucé los brazos. ¿Algo más que quieras confesar, Camila? Ella vaciló. Luego, como si de pronto necesitara liberarse, lo dijo todo. Arturo me prometió que venderían la casa y nos mudaríamos juntas, que me compraría un coche, que viajaríamos, que su dinero sería mío, que... Se le quebró la voz. Que tú ya no estabas en condiciones de manejar tu vida. Mi estómago se revolvía. Pero seguí firme. Arturo perdió la paciencia. «¡Cállate!», gritó. «No sabes lo que dices». Camila retrocedió. Yo di un paso al frente. El momento en que Arturo se dio cuenta de que ya lo perdió todo. «Arturo», dije con voz baja, «ya no puedes controlar esto. Ya no puedes decidir por mí, ni por nadie. Has perdido». Él respiraba rápido. Su piel estaba roja. Sus manos temblaban. «Isabel, no entiendes. Todo esto yo lo hice por nosotros». «No», corregí. «Y por ella. Lo hiciste por ti. Y por tu hambre de poder. Por tu necesidad de control. Por tu incapacidad de aceptar que una mujer puede vivir sin que tú seas el centro de su vida». Él me miró con una mezcla de ira y miedo. «¿Qué vas a hacer?». Saqué del bolso una carpeta, con documentos, fotografías, fechas, mensajes, la grabación. Su rostro perdió color. «Voy a detenerte», dije, legalmente, completamente y para siempre. «Y cuando esto termine, Arturo, serás tú quien tenga que explicarle al mundo por qué intentaste destruir a tu esposa». Él abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo, porque justo en ese momento su teléfono vibró y en la pantalla apareció un nombre: Abogado Rojas. Urgente. Arturo lo miró y supe que él también lo entendió. El plan se le estaba desmoronando delante de los ojos. Lo miré una última vez. «Arturo, no estoy sola, y tú tampoco eres tan poderoso como creías». Di media vuelta, caminé hacia la puerta. Antes de salir dije: «La guerra que empezaste termina hoy. Y no terminará como tú pensabas». Cerré la puerta sin mirar atrás. Fue la primera vez en mi vida que me sentí verdaderamente libre. Salí del apartamento de Camila con el corazón golpeando fuerte, pero no temblando. Era la primera vez, en muchos años, que sentía mis pasos firmes, mi mente clara y mi voz propia latiendo dentro del pecho como si hubiera despertado de un sueño larguísimo. La traición ya tenía rostro, ya tenía nombre, ya tenía dirección, pero lo que yo no sabía todavía era que la traición tenía también un tercer cómplice, y ese cómplice estaba a punto de mostrarse. La llamada de mi abogada. «Isabel, no estás segura». Mientras caminaba hacia la avenida para tomar un taxi, mi teléfono sonó. «Era Carmen, mi abogada», contesté. «Isabel, ¿estás bien?». «Estoy mejor que en 40 años», respondí. Ella exhaló aliviada. «Bien, necesito que me escuches con mucha atención. Acabo de revisar la documentación completa del expediente que Arturo presentó contra ti». Mi pulso se aceleró. «Dime». «Arturo no está actuando solo. Hay otra firma en los papeles, una firma de alguien que tú conoces, alguien que dio testimonio sobre tu inestabilidad». Sentí que el aire se volvió pesado. «¿Quién?». Hubo un silencio breve, demasiado breve para ser casual, y entonces dijo el nombre: «Tu hijo, Daniel». Me detuve, en seco, en la mitad de la acera. «Carmen, eso no puede ser. Mi hijo nunca haría algo así, nunca».
Isabel, estoy viendo los documentos frente a mí. Tu hijo firmó una declaración jurada. Dijo que tú olvidas fechas, repites historias y tienes dificultades para manejar tus cuentas. La calle empezó a dar vueltas a mi alrededor. Mi hijo, mi propio hijo, mi niño, el que yo cargué en brazos, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que acompañé en cada caída. Daniel, susurré. No, no puede ser, Isabel, continuó Carmen. Tu marido le dijo que era un trámite preventivo, que tú estabas algo frágil, que necesitaban proteger tu patrimonio. Y Daniel firmó. Mi garganta se cerró por completo. ¿Y mi hija?, pregunté. ¿También firmó? No, ella no está involucrada. Me llevé la mano al pecho, mi propio hijo, mi sangre, manipulado por su padre, convencido de que hacía lo correcto. Carmen, dije apenas, ¿él sabía lo que estaba firmando? No completamente, respondió, pero sí sabía que Arturo quería asumir tus decisiones legales. Y ahí supe que Arturo había ido más lejos de lo que yo imaginaba. Había usado mi matrimonio, había usado a mi sobrina y ahora había usado a mi hijo para destruirme. El mensaje que llegó en ese mismo instante, mientras aún tenía el teléfono en la mano, entró un mensaje de Daniel, mi hijo. Lo abrí con el corazón encogido. Hola, mamá. Papá me escribió muy preocupado. Dice que estás confundida y que estás actuando impulsivamente. Voy a tu casa en 1 hora. Tenemos que hablar. La frase «estás confundida» me hizo arder los ojos. Esa era la misma frase que Arturo había usado con los médicos, la misma que usó con el abogado, la misma que usó para construir el expediente para incapacitarme. Daniel no estaba traicionándome con maldad, estaba atrapado en la mentira de su padre, pero eso no lo hacía menos doloroso, ni menos grave. Carmen, dije con voz baja, mi hijo viene en camino. No lo recibas sola, advirtió ella. Arturo lo está usando como peón. Él va a intentar evitar que tú tomes acciones legales. ¿Qué hago? Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Carmen, firme. Te vas a proteger y vas a actuar antes que ellos. El giro que me dio una ventana de oportunidad. Carmen continuó. Voy a presentar la medida cautelar hoy mismo. Nadie podrá mover un peso de tu patrimonio. Ni Arturo, ni tu hijo, ni nadie. Yo tragué saliva. ¿Eso es suficiente? No, dijo. Falta algo. Necesito una prueba más fuerte. Algo que demuestre manipulación deliberada. Algo que derrumbe el argumento de Arturo por completo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué tipo de prueba? ¿Una grabación tuya y de Arturo? ¿O una conversación donde él reconozca lo que está haciendo? ¿O cualquier cosa que muestre su intención real? Miré al cielo gris. Grabación. Palabra exacta. Y ahí lo supe. Yo tenía lo que Carmen necesitaba. Yo tenía la grabación de la conversación entre Arturo y el abogado. La conversación donde él decía que iba a quitarme mi vida. Carmen, dije, ya la tengo. Hubo un silencio sorprendido. ¿Hablas de...? Sí, la grabación que Arturo escondía en su despacho. Escuché cómo Carmen dejaba caer algo sobre su escritorio, quizá un bolígrafo. Isabel, eso lo cambia todo. Eso nos da la victoria. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté, antes de que Arturo se dé cuenta de que fui a buscarlo todo. Muy poco, dijo ella. Tal vez horas. Él ya debe estar nervioso, y ahora que te enfrentaste a Camila, estará desesperado. Desesperado. Esa palabra me hizo sentir algo nuevo. Poder. Después de 40 años, yo tenía el poder. Yo lo tenía acorralado, y él lo sabía. El tercer cómplice se revela. Antes de cortar, Carmen añadió, Isabel, hay algo más. Algo que acabo de descubrir. ¿Qué? Ella respiró hondo. En los documentos aparece un asesor financiero. Alguien que ayudó a redirigir parte de tus inversiones sin que tú lo notarás. Y esa persona... Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Quién?, pregunté. Carmen respondió. Es tu cuñado, el hermano de Arturo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, no puede ser. Él siempre fue amable conmigo, siempre educado. Sí, dijo Carmen, y mientras te sonreía en las reuniones familiares, estaba firmando autorizaciones para mover tu dinero. Arturo no trabajó solo. Tu cuñado fue el que facilitó todo a nivel financiero. Mi mano comenzó a temblar. Mi marido, mi sobrina, mi hijo, manipulado, y ahora mi cuñado. Me habían rodeado, me habían aislado, me habían calculado, pero ya no. Ahora yo veía todo. Y si antes quería defenderme, ahora quería algo más grande. Justicia. Carmen concluyó. Isabel, tenemos que movernos ya. Te espero en mi oficina en 30 minutos. Colgué, respiré profundo, guardé el teléfono
Y entonces dije en voz baja, sintiendo cómo mi alma volvía a mí: Arturo, tú y tu familia eligieron la guerra. Ahora, prepárense para perderla. Y caminando con una determinación nueva, me dirigí hacia la oficina de Carmen, porque el siguiente capítulo ya no sería de dolor, sería de estrategia, de fuerza, de venganza justa, la mía. Llegué a la oficina de Carmen con el corazón acelerado, pero con una claridad que jamás había sentido. Era como si todas las piezas de mi vida, las que Arturo había ido moviendo sin que yo lo notara, por fin estuvieran en mi mano, y yo estaba a punto de reorganizarlas a mi favor. Carmen me recibió con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Me indicó que me sentara. No había tiempo que perder. Isabel, dijo con tono urgente, necesitamos preparar la ofensiva legal. Arturo no va a quedarse quieto, va a contraatacar. Él no sabe aún qué pruebas tienes, pero sabe que lo enfrentaste. Eso lo hará peligroso. Lo sé, respondí. Carmen abrió la carpeta. He presentado la medida cautelar. Desde este momento, Arturo no puede mover ni un solo centavo de tus cuentas, ningún documento, ninguna transferencia, ninguna venta. Todo queda congelado hasta que un juez revise la situación. Yo respiré hondo. Era la primera grieta real en el plan de Arturo, la primera vez que la ley estaba de mi lado, la primera vez que yo tenía algo que él no podía controlar. El giro legal. Isabel, Arturo mintió en su declaración. Carmen pasó la página. Su expresión se volvió más seria. Hay algo más, murmuró. He revisado la declaración que Arturo presentó hace 3 meses para iniciar el proceso de incapacidad. Y ella me miró directo a los ojos. Arturo juró bajo palabra que tú habías perdido la noción del tiempo, que no reconocías fechas, que confundías nombres, que repetías conversaciones y que los médicos ya habían confirmado un deterioro cognitivo. Mi estómago se revoltió. Eso es falso, dije con firmeza. Lo sé. Y aquí viene lo más importante. Arturo presentó informes antiguos, pero la fecha de firma del médico no coincide con la fecha del sello administrativo. Es decir, me incliné. ¿Qué significa? Que fueron alterados. Y eso, Isabel, es delito. Mi respiración se detuvo un instante. Arturo no solo me había traicionado emocionalmente, había falsificado documentos oficiales, había mentido frente a un juez. El monstruo tenía finalmente su forma completa. Mi hijo Daniel entra en la trama. Mamá, dime que no es verdad. Mientras Carmen seguía explicando la estrategia, mi teléfono vibró. Un mensaje, de Daniel. Estoy en la casa. ¿Dónde estás? Papá me dijo que estás teniendo un episodio extraño. Por favor, no salgas sola. Te necesito. Sentí un golpe en el pecho. Mi hijo no era mi enemigo. Era la víctima número 3. Un peón más en las manos de Arturo. Carmen lo leyó por encima de mi hombro. Tienes que hablar con él, dijo, antes de que Arturo lo siga manipulando. Pero no vayas sola, no sin pruebas, no sin estrategia. Asentí. Carmen continuó. Vamos a hacer algo. Tú irás a tu casa ahora. Yo estaré en camino, pero llegaré unos minutos después. Necesito escucharlo. Necesito ver cómo reaccionan Arturo y Daniel. Este es el momento más frágil de la defensa de tu marido. Tomé mi bolso. El miedo ya no estaba. Lo que había ahora era algo nuevo, convicción. La casa ya no era mi hogar. Era un campo de batalla cuando llegué. Vi el coche de Daniel estacionado afuera. Mi hijo me esperaba en la puerta. Al verme, se acercó corriendo y me abrazó. Mamá, dijo con la voz rota, papá me dijo que estás confundida, que estás diciendo cosas terribles, que estás enferma. Dime que no es verdad, dime que estás bien. Le tomé la cara entre las manos. Daniel, hijo mío, estoy más lúcida que nunca. Él frunció el ceño. Pero papá dijo que tu padre está mintiendo. Y entonces ocurrió algo que me desgarró. Daniel bajó la mirada, como avergonzado. Mamá, yo firmé los papeles, confié en él. Pensé que te estaba cuidando, lo abracé. Lo sé, hijo, sé que no quisiste hacerme daño. Sé que él jugó contigo, pero ahora necesito que confíes en mí. Daniel asintió con los ojos llenos de lágrimas, y justo en ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Arturo entró, y al verme junto a Daniel, su rostro se deformó en una mueca de ira controlada. Isabel, dijo con un tono venenoso, ¿qué le estás diciendo a nuestro hijo? Yo di un paso al frente. La verdad. El rostro de Arturo se tensó. Daniel miró a su padre. Papá,
¿qué está pasando realmente? Arturo respiró hondo, y entonces dijo una frase que reveló quién era él sin máscara. Hijo, tu madre está enferma, y no sabe lo que dice. Esa frase destruyó lo poco que quedaba del hombre que yo había amado. El error que lo hundió. Yo me mantuve firme. Daniel, dije, escucha esto. Saqué mi teléfono. Abrí la grabación de Arturo con el abogado. Presioné reproducir. Su voz llenó la sala. Mi esposa se está deteriorando. No importa si no es verdad. Los informes lo dirán. Cuando acabe, todo su patrimonio será mío. Ella no pelea. Ella no sospecha. Será fácil. Daniel se quedó helado. Miró al teléfono. Miró a su padre. Luego volvió a mirarme. Papá, susurró. ¿Qué? ¿Es esto? Arturo avanzó hacia mí con furia. ¿Cómo te atreves a grabarme? Lo miré fijo. No te grabé. Guardé lo que tú guardabas para tu abogado. Daniel retrocedió un paso, como si le hubieran golpeado el alma. Papá, ¿planeabas incapacitar a mamá? ¿Quitarle todo? ¿Y dejarla en la calle? Arturo intentó acercarse a él. Hijo, tú no entiendes. Pero Daniel lo detuvo con un gesto que jamás había hecho en su vida. No te acerques, no me toques, no me mientas otra vez. Y ahí ocurrió. La grieta final. El punto donde todo se derrumbó. El instante exacto en que Arturo perdió el control para siempre, porque su hijo, el hijo al que tanto presumía, se puso de mi lado. Mamá, dijo Daniel, no voy a permitir que te haga daño. Dime qué necesitas. Dime qué hago. Mi garganta se cerró de emoción, pero me mantuve firme. Solo confía en mí, hijo. El resto ya está en camino. Y como si el destino estuviera esperando mi frase, sonó el timbre. Daniel abrió la puerta, y allí estaba Carmen, con una carpeta bajo el brazo. Buenas tardes, dijo ella con voz firme. Soy la abogada de Isabel, y vengo a informarles que Arturo Valdés queda legalmente impedido de manipular, mover o tocar cualquier parte del patrimonio de su esposa. A partir de este momento, todo está en manos del juez. Arturo se giró hacia mí, rojo de furia. ¿Qué hiciste? Lo miré a los ojos, y sin temblar respondí. Lo que tú nunca imaginaste. Defenderme. Y ese fue el día en que, por primera vez, Arturo dejó de verme como una mujer débil y empezó a verme como lo que realmente era, su peor enemigo. Arturo quedó paralizado, mirando a Carmen como si fuera una amenaza que jamás imaginó enfrentar. Durante 40 años, él había tenido el control absoluto de las decisiones, del dinero, de la narrativa, de mí. Pero esa tarde, la casa dejó de ser su territorio. Daniel seguía sin moverse, con el teléfono en la mano, escuchando una y otra vez la frase que destruía toda la versión que su padre le había contado. Ella no pelea, ella no sospecha. Será fácil, sería fácil, hasta ahora. La llamada que delató a Camila. Justo cuando el silencio se volvía insoportable, el teléfono de Arturo vibró en su bolsillo. No tenía tiempo de apagarlo, no tuvo reflejos, no tuvo la astucia que creía que poseía. La pantalla se iluminó. El nombre apareció claro, Camila. Daniel lo vio, y su mundo, y el mío, se quebró un poco más. ¿Quién es Camila?, preguntó Daniel, sin apartar la vista del nombre. Arturo palideció. No es nadie, es un asunto de negocios. Carmen sonrió con ironía. Un nombre muy apropiado para un negocio, ¿no cree? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje apareció en la pantalla, lo suficientemente grande para que todos pudiéramos leerlo. Tienes que apurar el proceso. Tu esposa va a arruinarlo todo. Daniel se quedó sin aliento. Yo pude ver cómo su corazón se rompía justo ahí, frente a mí. «Papá», murmuró con la voz quebrada, «¿tienes una amante?» Arturo abrió la boca, pero Carmen levantó la mano. «No responda. Lo que diga podrá ser usado en su contra». Pero Arturo era demasiado impulsivo para obedecer. «Daniel, escúchame. Yo puedo explicarlo». Daniel dio un paso atrás, como si su padre fuera un desconocido. «¿Explicarlo?», preguntó. «¿Qué vas a explicar? ¿Que querías quitarle todo a mamá? ¿Que la engañaste con nuestra prima? ¿Que falsificaste informes médicos? ¿O que me usaste para firmar papeles sin decirme la verdad?» Arturo se llevó la mano a la frente, desesperado. «Hijo, lo hice por nosotros, tú no entiendes». Pero Daniel ya no era el niño obediente, ni el joven que idolatraba a su padre. Era un hombre viendo la verdad sin filtro. «No me llames hijo», gritó Daniel. «No tienes derecho. Has arruinado a mamá, has arruinado nuestra familia». La rabia de Daniel era tan intensa que Arturo retrocedió. «Sí,
retrocedió. Por primera vez le tuvo miedo a su propio hijo. La entrada del cuñado. Esto se puede resolver entre familia. Mientras la tensión subía, alguien tocó la puerta. Golpes firmes, urgentes. Daniel abrió antes de que yo pudiera detenerlo. Y ahí estaba él, Eduardo, el hermano menor de Arturo, el asesor financiero, el tercer cómplice del plan. Entró con una sonrisa falsa, como si estuviera asistiendo a una reunión familiar. Isabel, querida, necesitamos hablar. Mi piel se erizó. Querida. Una palabra que él había usado durante años para enmascarar su condescendencia. Carmen se cruzó de brazos. Qué coincidencia tan conveniente, dijo. Justo cuando estamos revisando movimientos financieros irregulares, aparece el autor de varios de ellos. Eduardo sonrió, pero esta vez su gesto se quebró. No entiendo de qué habla, doctora. Yo sí, respondí. Tú moviste mi dinero sin mi consentimiento. Tú firmaste autorizaciones bancarias. Tú apoyaste el plan de Arturo. Él levantó la barbilla, arrogante. Yo solo hice lo que Arturo me pidió. Es mi hermano. Esto se puede resolver entre familia. No, dije, esto se va a resolver ante un juez. Daniel se giró hacia Eduardo. ¿Tú también sabías lo que papá planeaba hacer? Eduardo se encogió de hombros, como si fuera un detalle menor. Daniel, los matrimonios largos son así. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. El rostro de Daniel se enrojeció. ¿Quitarle la casa? ¿El dinero? ¿Declararla incapaz? ¿Eso te parece por el bien de todos? Eduardo suspiró. Tu madre es... Bueno, ya tiene una edad. Era cuestión de tiempo antes de que... No lo dejé terminar. ¿Antes de qué? Dije. ¿Antes de que fuera más difícil manipularme? ¿Antes de que ustedes se quedaran sin acceso a mi patrimonio? Él me miró sin remordimiento, sin vergüenza, sin humanidad. Arturo se rompe y muestra su verdadero rostro. Arturo, acorralado, perdió lo poco que quedaba de autocontrol. Gritó: Isabel, deja de hacerte la víctima. Tu vida siempre fue fácil. Todo te lo di yo. Este patrimonio existe por mí. Tú no entiendes nada de negocios, de responsabilidad, de sacrificios. Siempre fuiste frágil, torpe, insegura. Daniel lo interrumpió. Papá, cállate. Pero Arturo estaba fuera de sí. Toda la vida te protegí, Isabel. Toda la vida te llevé de la mano como a una niña. Tú necesitas que alguien decida por ti. Siempre ha sido así. Yo solo estoy haciendo lo que se debe hacer. Carmen dio un paso adelante. Gracias, señor Arturo. Acaba de confesar verbalmente la base completa del delito. Él la fulminó con la mirada, pero ella no se movió. Yo lo miré con una calma total. Ya no había lágrimas, no había miedo, no había nostalgia, solo había claridad. Arturo, dije, tú no querías protegerme, querías poseerme, controlarme, anularme. Y cuando dejé de servirte, quisiste borrarme. Él no respondió. No pudo, porque por primera vez entendió que yo lo veía como era. No como esposo, no como compañero, sino como un hombre que intentó destruirme. Daniel toma una decisión que nadie esperaba. Daniel respiró hondo. Luego miró a Carmen. Doctora, quiero declarar. Quiero decirle al juez que mi padre me manipuló. Quiero corregir lo que firmé. Quiero testificar a favor de mi madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de orgullo, de amor, de alivio. Daniel era mi hijo, siempre lo fue, aunque Arturo lo hubiera confundido por un tiempo. Arturo avanzó, desesperado. Daniel, no te atrevas, soy tu padre. Daniel lo detuvo con un gesto firme. No, un padre protege. Tú intentaste destruir a mamá, y lo hiciste usando mi mano. Arturo dio un paso más. Daniel retrocedió uno. Eduardo intentó interceder. Daniel, no seas dramático. Tu madre va a estar bien. Solo necesita entender que... Pero Daniel lo interrumpió. No menciones a mi madre. Nunca más. Y señaló la puerta. Lárguense, ahora. Arturo lo miró con una mezcla de rabia y súplica. Pero ya era tarde. La autoridad moral de Arturo había muerto. Su familia ya no lo seguía. Su esposa ya no lo temía. Su amante ya no era un secreto. Su hermano ya no podía salvarlo. Su plan se estaba desmoronando pieza por pieza. Todo lo que construyó durante años se derrumbaba en cuestión de horas. Y yo estaba viendo su caída, sin miedo, sin culpa, sin arrepentimiento. Carmen, dije respirando por primera vez en libertad, ¿qué sigue ahora? Ella sonrió, segura. Ahora, Isabel, pasamos al contraataque final.
Y ese fue el momento exacto en que supe que el próximo capítulo no sería de dolor, sería de justicia. La casa quedó en un silencio extraño después de que Arturo y Eduardo se marcharon. No era un silencio triste, tampoco era un silencio vacío, era un silencio nuevo, limpio, casi sagrado. El silencio de una verdad que por fin se había dicho en voz alta. El silencio de una mujer que ya no le tenía miedo a nada. Daniel se sentó en el sillón, con la cabeza entre las manos. Yo me acerqué y puse mi mano en su espalda, con la misma ternura que cuando era niño. «Mamá», murmuró él, «¿cómo permití que papá me usara de esta forma?» «No te culpes, hijo», respondí. «Tu padre sabe manipular. Lo ha hecho toda la vida. Incluso conmigo». Él levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero lo enmendaré, lo prometo. Y lo creí. Daniel rompió bajo la traición, pero también renació. Y lo que estaba por venir iba a necesitar cada gramo de esa fuerza nueva. Carmen inicia el proceso. Isabel, ya no hay vuelta atrás. Carmen abrió su carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. Isabel, a partir de este momento, iniciamos oficialmente la defensa y el contraataque. Vamos a presentar la medida cautelar en 1 hora y el expediente completo en 2. ¿Y Arturo?, pregunté. Arturo recibirá una citación de urgencia del juez antes de anochecer. Y créeme, va a entrar en pánico. Daniel respiró hondo. Eso significa que... Significa, respondió Carmen, que ya no podrá fingir, ni mentir, ni manipular. Se le acabaron las máscaras. Sentí una fuerza desconocida dentro del pecho. O quizá no era desconocida. Quizá siempre estuvo ahí, pero Arturo la apagó durante décadas. Camila intenta huir, pero comete el error fatal. Justo cuando Carmen estaba a punto de irse, mi teléfono sonó. Un número desconocido, respondí. Una voz nerviosa, casi temblorosa. «Tía, soy yo, Camila». Mi sangre se heló. Carmen alzó la vista, alerta. «¿Qué quieres?», pregunté con un tono que jamás ella había escuchado de mí. «Necesito hablar contigo. Necesito que entiendas que yo no sabía que Arturo iba a llegar tan lejos. Pensé que era solo un trámite. Pensé que quería protegerte». «No mientas, Camila», la interrumpí. «Tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo». Hubo un silencio que delata, un silencio que confiesa. «Yo quiero arreglarlo», dijo ella al fin. Quiero que no salga mi nombre en el juicio». Y ahí lo entendí todo. Camila no llamaba por remordimiento, no llamaba por culpa, no llamaba por familia, llamaba por miedo. «Camila», dije con calma helada, «lo que hiciste tiene consecuencias. Y tú serás responsable por tus actos». Ella respiró agitadamente. «Tía, por favor, si dices que te manipulé, si dices que no sabía nada, yo puedo testificar a tu favor. Puedo decir cosas que hundan a Arturo. Solo necesito que tú no me menciones». Ahí estaba el error fatal, porque lo que Camila no sabía era que la llamada estaba siendo grabada automáticamente por mi teléfono, gracias a una aplicación que Carmen me había dado minutos antes, por si Arturo llamaba. Carmen levantó una ceja, señalando la pantalla. Asentí. Tenía la confesión. Completa, clara, indiscutible. «Camila», dije suavemente, «ya no tengo nada que hablar contigo. Tía, por favor, adiós», y colgué. Carmen sonreía. «Acaba de destruir su propia defensa», dijo. «Esto nos da una ventaja enorme». Daniel frunció el ceño. «¿Esa grabación servirá en el juicio?» «Servirá», confirmó Carmen, «y será devastadora». Yo respiré hondo. Un peso se desprendió de mi pecho. Ya no era solo Arturo. Camila también quedaría expuesta. El juez envía la citación, y Arturo reacciona como un hombre acorralado. Eran casi las 4 de la tarde cuando sonó el timbre de la casa. Daniel abrió la puerta. Un funcionario judicial estaba afuera, con un sobre amarillo en la mano. «Citación urgente para el señor Arturo Valdés y la señora Isabel Rivas», anunció. Tomé mi sobre. Daniel tomó el de su padre. El funcionario explicó. «Ambos deben comparecer mañana a las 9 de la mañana ante el juez Ramírez». El caso ha sido marcado como prioritario. Daniel se quedó mirando la citación como si fuera una bomba. Esto es real. Todo está avanzando». Carmen lo confirmó. «Y rápido, muy rápido. Significa que el juez vio algo grave en el expediente de Arturo. Puede que incluso haya sospechas de delito». Yo asentí. No quería celebrarlo. No era un triunfo, era justicia. Y la justicia nunca es celebrada, solo necesaria.
Minutos después, mientras Carmen y yo revisábamos los últimos detalles, mi teléfono vibró. Arturo, llamando. Carmen me hizo señas. «Contesta», dijo, pero en altavoz, y con la grabación activada. Lo hice. «Sí», dije con voz tranquila. La voz de Arturo salió al borde del pánico. «Isabel, me acaba de llegar una citación judicial. ¿Qué diablos hiciste?» Lo que debía hacer. ¿Vas a destruir nuestra vida así? ¿Vas a deshonrar a esta familia? No, Arturo. La honraste tú, cuando decidiste destruirme en secreto. Hubo un silencio furioso, y entonces lo dijo, una frase que lo hundiría más de lo que imaginaba. «Si sigues con esto, Isabel, voy a hundirte. No sabes lo que soy capaz de hacer». Carmen me hizo un gesto rápido. La amenaza quedó grabada. Yo respondí con calma. «Ya lo sé, Arturo, ya lo sé muy bien». Y colgué. Carmen sonrió satisfecha. «Con esto, mañana no será él quien tenga el control, serás tú». Daniel respiró hondo. «Mamá, estaré a tu lado», le apreté la mano. «Lo sé, hijo». Y así, con pruebas en la mano, amenazas grabadas, verdades expuestas y aliados por fin a mi lado, cerré los ojos, porque el día siguiente sería el día más importante de mi vida. El día en que una mujer que todos creían débil se levantaría ante un juez y contaría la verdad, toda la verdad, aunque doliera, aunque quemara, aunque destruyera lo que quedaba del pasado. Porque también sería el día en que yo recuperaría mi nombre, mi dignidad y mi libertad. El amanecer del día siguiente fue distinto a todos. No había miedo, no había ansiedad, solo una calma profunda, esa que aparece en el pecho cuando una mujer ya no huye. Me vestí con una blusa sencilla, pero firme, de esas que hacen sentir que una camina con la espalda recta. Me miré al espejo y vi a una mujer que Arturo no reconocería, Isabel Rivas, la que él intentó borrar, la que él creyó frágil. Ella estaba viva y estaba lista. Daniel me esperaba en la sala, serio, pero con orgullo en los ojos. Carmen llegó minutos después, puntual, incisiva como siempre. «Hoy», dijo, «no vamos a sobrevivir, hoy vamos a ganar». Salimos juntos hacia el juzgado. La sala del juez Ramírez. El edificio judicial olía a madera antigua, a polvo, a historias que habían pasado por ahí y que nunca salieron iguales. Entré con paso lento, pero firme. La sala estaba casi vacía. Arturo llegó 15 minutos tarde. Sin Camila, sin Eduardo, solo. Lo vi entrar, cansado, demacrado, ojeras profundas, la mascarilla de autoridad y control, rota en pedazos. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. Buscó miedo, y no lo encontró. Buscó debilidad, y no la encontró. Buscó a la mujer que él moldeó, y no la encontró. El juez Ramírez entró. Todos nos pusimos de pie. El inicio. «Señor Valdés, sus documentos tienen inconsistencias graves». El juez era un hombre serio, de voz firme. «Vamos a comenzar. Recibí un expediente que presenta irregularidades serias. Primero, revisaremos la solicitud de incapacidad presentada por el señor Arturo Valdés contra su esposa, la señora Isabel Rivas». Arturo tragó saliva. Carmen enderezó los hombros. El juez continuó. «Encontré discrepancias entre la fecha de firma médica y la fecha del sello administrativo. Además, algunos informes parecen haber sido modificados. ¿Puede explicarlo, señor Valdés?» Arturo abrió la boca. No salió nada. Yo solo seguí recomendaciones médicas», el juez lo interrumpió. «No existe ningún médico que haya certificado esto. De hecho, la firma corresponde a un profesional que ya declaró que nunca emitió tales diagnósticos». Arturo se quedó rígido. Un silencio humillante llenó la sala. La grabación que cambió todo, Carmen se puso de pie. «Su señoría, con su permiso», dijo. «La defensa desea presentar pruebas adicionales que demuestran mala fe, manipulación, falsificación documental e intención deliberada de despojar a la señora Isabel de su patrimonio». El juez asintió. Carmen encendió el altavoz y la sala se llenó con la voz de Arturo. «Mi esposa se está deteriorando. No importa si no es verdad, los informes lo dirán. Cuando acabe, todo su patrimonio será mío». Un murmullo se extendió por la sala. El juez levantó la mano. Silencio. Arturo sudaba. Tomó la mesa con fuerza. Eso está sacado de contexto». Carmen puso la segunda parte. «Ella no pelea, ella no sospecha. Será fácil». Arturo cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Daniel lo miraba con la cara rota. Yo solo respiraba.
Por primera vez en años, respiraba sin peso. La confesión de Camila, la llamada grabada. Carmen activó otra grabación, mi voz hablando con Camila, y la de ella diciendo: «Yo sabía que Arturo quería declararte incapaz. Pensé que era lo mejor para él. No quiero que salga mi nombre en el juicio. Si me ayudas, puedo decir cosas que lo hundan». El juez se reclinó hacia atrás. Entonces, además de falsificación documental, existe un intento de manipulación de testimonio. Esto es extremadamente grave. Arturo se desplomó en su asiento. Camila ni siquiera se presentó. Eso decía todo. La intervención que nadie esperaba. Mi hijo Daniel. El juez miró a Daniel. Señor Daniel Valdés, usted firmó una declaración. ¿Desea confirmar o rectificar su participación? Daniel respiró hondo. Quiero rectificarla. Mi padre me engañó. Me dijo que mamá estaba mal, que necesitaba protección. No sabía que quería quitarle todo. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría firmado. El juez asintió. Consta en acta. Arturo lo miró con rabia y súplica. Daniel no devolvió la mirada. Esa conexión padre-hijo murió en ese instante. El final del proceso, tras revisar todo, el juez pidió silencio. Después de evaluar las pruebas, queda claro que la solicitud del señor Valdés fue presentada de mala fe, con intención de manipular la voluntad de su esposa, apropiarse de sus bienes y falsificar condiciones médicas inexistentes. Arturo temblaba. El juez continuó. En consecuencia, se rechaza la solicitud de incapacidad de la señora Isabel Rivas. Se impone una restricción inmediata al señor Arturo Valdés para acceder o decidir sobre cualquier bien de su esposa. Se abre una investigación penal por falsificación, manipulación y abuso patrimonial. La señora Isabel queda legal y plenamente protegida. Y entonces dijo lo que yo nunca pensé que escucharía. Señora Isabel, usted es plenamente capaz, y es evidente que ha sido víctima de una grave traición. Yo asentí, sin llorar. No era un momento de lágrimas, era un momento de justicia. El último acto. Arturo se quebra cuando salimos de la sala. Arturo corrió hacia mí. Isabel, no puedes hacerme esto. Yo soy tu marido, tu compañero. Toda tu vida me perteneció. Lo miré con calma, con dignidad, con una fortaleza que él nunca pudo imaginar. No, Arturo, mi vida nunca te perteneció. Tú solo me hiciste creerlo. Él se desplomó, agarrándose la cabeza. Vi un hombre derrotado, un hombre que perdió su poder, su control, su mentira, y caminé de largo, sin odio, sin venganza, solo con libertad. Epílogo. Cierre emocional. Carmen nos acompañó hasta la puerta, sonriendo por primera vez. Isabel, lo lograste. Y sí, lo logré. Entré a mi hogar y lo vi distinto. Ya no era una prisión silenciosa, ya no era el territorio de Arturo, era mío, finalmente mío. Esa noche me senté en la misma mesa donde tantas veces me quedé callada, y dije en voz baja: nunca más me apagaría, nunca más me dejaría moldear, nunca más permitiría que alguien decidiera por mí. Y entonces entendí algo que debería haber sabido siempre. La edad no te hace débil, te hace peligrosa, porque sabes quién eres, y quién no volverás a ser. Miré a Daniel. «Mamá, te admiro», dijo. Yo sonreí, porque a mis 68 años, por fin recuperé mi vida, y aprendí la lección más dolorosa y más liberadora. A veces, quien duerme a tu lado es el enemigo, pero quien eres tú en silencio siempre termina salvándote.